Estimados estudiantes del segundo grado de secundaria, el día de hoy vamos a continuar con la lección número 9, líneas notables, altura y mediatriz. La altura. La altura es una línea notable, es una sevillana, que tiene la particularidad de partir de un vértice y llegar al lado opuesto a su prolongación en forma perpendicular. La altura es una línea notable que tiene la particularidad de ser interior, o sea, puede ser que la altura sea interior al triángulo, esté dentro del triángulo, puede ser también que la altura sea exterior al triángulo, en el caso de un triángulo obtusángulo, o también puede ser que la altura sea un lado del triángulo. La mediatriz es una recta que va a bisecar a un lado del triángulo y lo va a cortar formando ángulos de 90 grados, punto medio. Ahí tenemos la mediatriz, como ustedes se dan cuenta, forma ángulos de 90 grados, llega de forma perpendicular y a la vez lo divide a ese segmento o a ese lado del triángulo en dos segmentos iguales. Aquí tenemos la mediatriz L relativa al lado AC, es decir, al lado AC es al lado que lo va a dividir en dos partes iguales y a la vez va a formar ángulos de 90 grados, ¿sí? En este caso, cuatro ángulos de 90 grados. Muy bien, vamos a practicar aquí lo relacionado a la altura y la mediatriz. Problema número 1. Nos dice, en un triángulo rectángulo ABC se traza la altura BH. Si la medida del ángulo HBC es igual a 18 grados, calcule la medida del ángulo A. Muy bien, primero construimos nuestra figura. Ahí tenemos nuestro triángulo ABC. ABC. Hemos trazado la altura. En este caso nos dice un triángulo rectángulo recto en B. Hemos trazado la altura BH. Ya sabemos que la altura llega en 90 grados. Ahí está en 90 grados. Y me dice el problema, o me da como dato, que la medida del ángulo HBC es igual a 18 grados. HBC, del vértice en el punto B, ahí tenemos HBC, sería este ángulo 18. Y me pide el problema la medida del ángulo A, que en este caso sería el ángulo que está acá con 18. ¿Sí? Aplicamos nuestro concepto geométrico, 7 y 18, este ángulo sería 72, ¿sí? Porque ambos ángulos suman 90 grados. 72. Y al ser 72, como también sería acá también es rectángulo, diré que el ángulo A mide 18 grados. Tenemos la medida del ángulo A es igual a 18 grados. Problema número 2 nos dice, en un triángulo obtusángulo ABC se traza la altura BH. Si la medida del ángulo A es igual a 135, calcular la medida del ángulo HBA. Muy bien, en este caso me está diciendo que el ángulo A mide 135 grados. Ahí tenemos el ángulo obtuso. Mi gráfica me quedará así. Muy bien, vamos a trazar en este caso la altura BH. Ahí lo tenemos, la altura BH. La altura llega en 90 grados. Ahí está la altura BH. Y me pide el problema cuánto mide el ángulo HBA. ¿Sí? Vértice en el punto B, HBA. En este caso sería este ángulo que está aquí, que ya está con 45. Y bueno, vamos a aplicar los conocimientos que ya sabemos. Si mide 135 grados y forma un ángulo complementario con un ángulo exterior, el de afuera será 45, ¿sí? 45. Y para completar los 180, este ángulo HBA también tiene que ser 45 grados. Para completar ahí los 90. Y se formaría un triángulo isósceles rectángulo, ¿verdad? Y igual 45, 45 grados. Ahí está la respuesta. HBA es igual a 45 grados. En el problema número 3 nos dice, en un triángulo rectángulo ABC, se traza la altura BH.
Si la medida del ángulo C es 82 grados, calcular la medida del ángulo ABH. Muy bien, alumnos, vamos a graficar. Ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo ABC, ¿sí? Rectángulo por el ángulo de 90 grados. Trazado la altura BH, también la altura Y en 90 grados. Me dice que el ángulo se mide 82. Deduzco yo que el ángulo que se forma aquí, el ángulo HBC sería 8, porque tiene que sumar 90 grados, un triángulo rectángulo. Y la pregunta que me hace el problema es ¿cuánto mide el ángulo ABH? Que en este caso está denotado con la letra X. Bien, aplicamos nuestros conocimientos. Sabemos que en este caso X más 8 es igual a 90 grados. Por lo tanto, voy a decir que el valor de X es igual a 82 grados. Si lo tenemos aquí, la medida del ángulo ABH es igual a 82 grados. En el problema número 4 nos dice, en un triángulo ABC se traza la mediatriz del lado AC, que corta BC y AC en P y M respectivamente. Si la medida del ángulo MPC es igual a 4X, la medida del ángulo C es igual a 5X, calcule X. Bien, vamos a graficar. Ahí tenemos nuestra gráfica, nuestro triángulo ABC. ABC nos dice que la mediatriz del lado AC, o sea, me está diciendo el problema que es al lado AC que lo va a dividir en dos partes iguales. Ahí están las dos partes marcadas iguales. Y a la vez lo va a cortar formando ángulos de 90 grados. El punto P pertenece a BC, ahí está el punto P pertenece a BC y el punto M pertenece a AC. Ahí está, el punto M pertenece a AC. Nos dice el problema que la medida del ángulo MPC es igual a 4X. MPC es igual a 4X, ahí está, vértice en el punto P. Y la medida del ángulo C es 5X, lo tenemos ahí. Bien, ahí se formó un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ya sabemos que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman 90 grados. Igualamos a 90, reducimos las X, las ponemos a dividir el 9 y me quedaría que el valor de X para este problema es igual a 10 grados. En el problema número 5 nos dice, en un triángulo acutángulo ABC se traza la altura BH. Si el ángulo exterior adyacente a C mide 150 grados, hallar la medida del ángulo HBC. Muy bien, vamos a graficar. Ahí tenemos nuestro triángulo ABC. ABC. Hemos trazado la altura BH. La altura BH formando 90 grados, ángulo de 90 grados. Tenemos aquí el ángulo interior en C. Y me dice el problema que el ángulo exterior adyacente a C, o sea que está junto a C, mide 150 grados. Listo, ahí tenemos el planteamiento gráfico, me pide el problema hallar HBC, que en este caso está denotado con la letra X. Muy bien, vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior, que me dice que el ángulo exterior 150 grados va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, en este caso X y 90 grados. Desarrollando la ecuación, me quedará que el valor de X, es decir, el ángulo HBC, va a ser igual a 60 grados. En el problema número 6 nos dice, dado el triángulo PQR, tal que la medida del ángulo P es igual a 76 grados y la medida del ángulo Q es igual a 62 grados, luego se traza la mediatriz PR, el cual corta a PR en M y a QR en N. Calcular la medida del ángulo MNR. Muy bien, en este caso vamos a graficar. Ahí tenemos nuestro triángulo PQR. Tenemos la medida del ángulo P76, ahí está 76, la medida del ángulo Q, 72,
42 grados. Luego hemos trazado la mediatriz de PR. Significa que a este lado PR lo va a cortar en 90 grados y a la vez estos dos segmentos que se van a formar son iguales. Eso es lo que provoca la mediatriz. Va a cortar a PR, lo va a cortar en M, ahí está en M, y a QR lo va a cortar en N, ahí está en N. Me pide el problema cuánto mide el ángulo MNR. MNR, si ustedes se dan cuenta, está denotado con la letra X. Y muy bien, vamos a aplicar aquí las propiedades fundamentales del triángulo. Si quiero sacar el R, ya sabemos que en este caso 76 más 62, habría que calcular lo que le falta para 180, en este caso le falta 42 grados. Con eso sacamos que este ángulo que está acá, mide 42 grados, ¿sí? 42 grados. Y como sabemos, en este caso, el X con el 42 grados tienen que sumar 90, deduciría que el X es igual a 48 grados, ¿no? O también lo podría hacer restando 90 menos 42, 48 grados. Significa que el ángulo MNR es igual a 48 grados. Muy bien, alumnos, acá les dejo una práctica para que ustedes se puedan ejercitar. Cualquier duda me escriben a través de la guía virtual.